Génesis capítulo 22. Este pasaje es para mí tan emblemático, una de las narraciones más impactantes para mí de toda la Biblia. Volver a ella siempre es un reto para mí. Vamos a ella de nuevo, con la perspectiva que a veces le hemos llamado el sacrificio de Isaac, pero realmente no es el sacrificio de Isaac, es el sacrificio de Abraham. El que será sacrificado será Abraham, en su mentalidad de ver a su hijo como hijo y no como promesa. Abraham aquí entenderá que Isaac no es su hijo, es su promesa. Y por tanto, si algo es promesa, quiere decir que el desenlace de eso ya no está en poder de Abraham, sino en poder del que hizo la promesa. Porque a veces nosotros vemos las cosas y decimos es promesa, pero a la hora de tratarlo no lo tratamos como promesa, sino como posesión. Abraham nos va a mostrar que él no pertenece a la visión de ver las cosas como su pertenencia, por más que su alma estará envuelta en esta petición de Dios, pero al obedecer a Dios, él demuestra que su hijo no es su hijo, es promesa, y por tanto queda bajo los cuidados de Dios. Capítulo 22 de Génesis. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios ordenó: toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto. Y junto con 2 de sus criados y de su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. La delicadeza de Abraham se ve en el texto, poniendo sobre Isaac lo que menos podría hacerle daño. Él toma lo más complicado, el cuchillo y el fuego. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Del cordero, hijo mío, se encargará Dios, respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después
ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño ninguno. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu hijo único. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre: El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en el monte del Señor será provisto lo necesario. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, por medio de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Señor, aquí estamos ante ti como Abraham, desafiados por esta lectura, desafiados como desafiado será Abraham sobre las cosas que ama. Háblanos, instrúyenos, pruébanos para ver si de verdad te amamos. Pruébanos para ver si de verdad te obedecemos. Amén. ¿Alguno le ha pedido a Dios que lo pruebe algún día en las oraciones? Alguien le ha dicho: Señor, pruébame. Es una de las cosas que nunca pedimos y de las cosas más necesarias, porque en la prueba se revela lo que somos. ¿Quiénes somos? Le pedimos fe, pero Pedro, el apóstol Pedro, la carta de Pedro y la carta de Santiago se van a encargar de mostrarnos que la prueba va ligada a la fe. Casi nunca le decimos a Dios: pruébame para ver si te amo de verdad. Estamos aquí, adoramos como va a adorar Abraham, cantamos, te decimos: te amamos, aquí estoy, yo quiero oír, tuyo soy, todo te pertenece, y en fin. Pero le hemos dicho: Señor, de todo lo que de mi boca he hablado, pruébalo a ver si es cierto. ¿Por qué no lo hacemos? Tenemos miedo, ¿verdad? Tenemos miedo que lo que decimos no pase la prueba. Tenemos miedo que lo que confesamos en una alabanza no sea la verdad, que solo sea un momento de culto, que solo sea un canto, pero que a la hora decisiva no sea parte de nuestra espiritualidad sincera, y por eso nos decimos: pruébame. Pero a lo largo de la Biblia, Dios prueba a sus siervos, Dios prueba a los suyos, y lo dice el pasaje: el Señor conoce
a los suyos. ¿Y cómo los conoce? Porque los prueba. Si de verdad llegamos a donde decimos, si de verdad somos coherentes con lo que declaramos, o si nuestra fe es casi coloquial, es folclórica, es religiosa, es de costumbre, o de verdad es algo que pertenece a la estructura más íntima de nuestra vida. ¿Y cómo nos va a probar el Señor? Bueno, nos va a probar con lo que amamos, nunca con lo que no amamos. Obedecer a Dios sobre las cosas que no amamos será obediencia. Cuando los intereses de Dios se alinean a mis intereses, ¿será obediencia? ¿Será obedecer a Dios que yo actúe cuando la petición de Dios va acorde a lo mío, a lo que quiero, a lo que me gusta, a lo que estoy de acuerdo con Dios? ¿Será eso obediencia? La obediencia no se da en los momentos en los que lo que Dios me pide no me duele. La obediencia se da en los momentos cuando lo que Dios me pide me duele. Siento el llegue, como decimos. Ahí siento resistencia. O como decía la pastora, veo cómo hago trampa, porque no puedo deshacerme de aquello que he llegado a amar y es profundamente valioso para mí. Y si la petición de Dios pone en riesgo esto, que es lo mío, y como ya veremos, el adjetivo posesivo tú se va a repetir en este capítulo de una manera tan frecuente, porque justo allí es donde la obediencia entra en juego. Cuando Dios nos pide cosas que lo que amamos parecen sacrificarse y quedarnos con las manos vacías. Pero para entender el pasaje, porque ustedes saben que esta es una traducción, y las traducciones, en el afán de hacerlas elegantes o de aclarar algunas frases muy rígidas u oscuras, las traducciones tienden a poner, a arreglar, a adornar la traducción. Pero a veces en el adorno le roban detalles que son vitales en el texto. Y vamos a leer el texto tal como está en el hebreo, lo que se llama una traducción literal, para irnos percatando del estilo de movimientos, de acciones que en la traducción a veces no se capta, y de algunas palabras que aparecen hasta 5 o 6 veces en el pasaje, pero que en la traducción no se traducen de la misma manera, se traducen de manera distinta, porque el traductor quiere darle elegancia a unas veces y entonces la traduce de formas que pareciera que son palabras distintas, pero no. Aunque parezca repetitivo o cacofonía, que es aquella forma como repetitiva de decir algo, pero así es el texto, el hebreo así es. Y aunque en la traducción al español se busca poner elegante, pero le quita esa repetición,
Eso repetitivo del hebreo que tiene un sentido a lo largo del texto. Vamos a leerlo tal como está en ese formato hebreo. Fíjese bien. Y fue tras las cosas estas, esto es agregado mío, las cosas estas se refiere, no, perdón, aquí es Ismael, Brian, Ismael y Abimelech. Las cosas estas son las cosas que han pasado anteriormente. Y han pasado dos cosas, Ismael y Abimelech, en el capítulo 21. Quiere decir que estas cosas tienen relación con lo que va a suceder en el momento. Ya vamos a ver en detalle que para Abraham sacrificar a Ismael no fue tan problemático. ¿Me entiende? Fue una cosa casi ¿cómo diríamos? Sin sentimiento, sin frío. O sea, Dios le dice, déjalo, despedí al niño. Y vamos a ver en detalle los paralelismos que hay entre Ismael e Isaac, 21 y 22, ya lo vamos a ver en detalle. Y Dios le da una orden. Y la orden, aunque no se dice mátalo, es una orden que Ismael va a morir. Si su madre y el niño se van al desierto con un poquito de agua y un poquito de pan, eso es un camino prácticamente a la muerte. Pero parece que no hay tanto. Vamos a ver entonces si sacrificar a Ismael le fue tan doloroso como sacrificar a Isaac. Pero como dijimos al principio, si Dios me pide algo que no es lo que me mueve, ay, obedecí al Señor. Dejé ir a mi hijo Ismael. Pues si no te dolía. No era una cosa que te desarmaba todo el alma. ¿Por qué? Porque aunque sí tenías afecto con Ismael y aunque sí lo querías porque era tu hijo, pero tu alma, tu vida no estaba allí. Tu alma, tu vida, ¿dónde estaba? Con Isaac. Así que dar las cosas que no me representan el dolor o la crisis más profunda será obediencia. Por eso el autor añade esta frase, tras las cosas estas, para que el lector pueda comparar realmente la acción del mismo padre frente a los dos hijos. Que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, dijo él, he aquí. Ojo a esta palabrita, porque es al final con quiero cerrar, quiero enfatizar esta palabrita a lo largo del texto. Porque esta palabrita habla de la disponibilidad. He aquí. He aquí. Algo que Dios va a quedar complacido de Abraham es eso, su disponibilidad. No dudó, no escatimó. En eso Abraham llegará a parecerse a Dios, aquel que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Abraham ha crecido de tal manera que hoy comparte con Dios su manera de pensar. Abraham no escatimará, que es la trampa. Cuando Dios se nos acerca y nos pide algo
que es medular y nos pone en crisis, comenzamos a armar trampas para poder salir religiosamente bien librado, con la moral en alto, pero quedarnos con lo que Dios nos está pidiendo. La religión nos permite ese juego de trampas. De hecho, para los fariseos así se movían. Pero Jesús va a dejar en claro que con Dios no hay trampas. ¿Somos o no somos? ¿Le amamos o no le amamos? ¿Le obedecemos o no le obedecemos? Y por más vueltas que le demos al asunto, como Saúl, ¿verdad?, que siempre quiso hacerle creer a Samuel que había hecho lo que Dios quería, pero no hay manera. Con Dios las cosas se hacen o no se hacen. Dios lo pone a prueba y dijo: toma ahora tu hijo. Y aquí empiezan a suceder todo lo que le dije. Tu hijo, tu único, a quien amas. Y esto de tu único no es broma, porque Abraham no tiene ya ningún contacto con Ismael. Ismael se fue, se quedó a vivir con su mamá allá, y para Abraham, Ismael se murió allá. Se fue, se alejó y no tiene más hijo que ese. En ese sentido, no biológico, sino en el sentido de la realidad, es su único. ¿A quien amas? Isaac. Y ve tú mismo, no irá enviado por nadie, él tiene que hacerlo, a la tierra de Moriah y sacrifícalo allí para holocausto sobre una de las montañas que te diré. Ustedes van a ver en todos los versículos que casi todos empiezan con y, así como Génesis 1, porque así es el hebreo. Es esa sintaxis, se llama eso, repetitivo. Es el idioma hebreo no tiene la elegancia de las preposiciones, de las conjunciones. Es una narración cíclica. 3. Y se levantó Abraham de mañana y enalbardó su asno, tomó dos, oiga bien, su asno, tomó dos de sus servidores. El texto se va a encargar de enfatizar las pertenencias de Abraham. ¿Se va a aportar Abraham como dueño de sus pertenencias o como siervo de Dios? Este es el asunto. Y a Isaac, su hijo, cortó madera para el holocausto y marchó al lugar que Dios le dijo. En el día tercero, levantó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y dijo Abraham a sus siervos: quedad vosotros aquí con el asno, y yo y el muchacho vamos hasta ahí y adoraremos a él, es la idea, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Marcharon ellos dos juntos. Y dijo Isaac a Abraham su padre: Padre mío. Todo está cargado de una fuerte. Este diálogo 7 y 8 es para algunos el corazón del relato, porque es la única vez que habla Isaac con Abraham en un diálogo que de padre a hijo se vuelve profundamente sensible. Padre mío. Y dijo Abraham, por supuesto: he aquí, hijo mío. Otra vez la partícula giné. He aquí. Es la misma en hebreo. He aquí, hijo mío. Y dijo a Isaac: he aquí,
el fuego y la leña. ¿Dónde el cordero para el holocausto? Por segunda vez en el versículo 7 aparece la partícula he aquí, con la que Abraham le respondió a Dios cuando Dios le dijo: Abraham. Cuando el hijo le llama padre, también él responde de la misma manera: he aquí. E Isaac le dice: he aquí, hablando de los recursos disponibles que Abraham tiene. Abraham lleva sus siervos, su asno, su hijo, su leña, su fuego, su cuchillo. Habla que Abraham está poniendo en el holocausto todo lo que es de él, y principalmente su tesoro más valioso, Isaac. Y dijo Abraham: Dios proveerá para él. Esto no es agregado mío, es del texto. Dios proveerá para él. Literalmente diría Dios se proveerá. Aquí Abraham está entendiendo que el sacrificio es de Dios para Dios. Abraham sabe que lo que está presentando es para Dios. Por eso no escatima nada. Dios proveerá para él el cordero para holocausto, hijo mío. Y caminaron ellos dos juntos. Esta frase, que se repetirá a lo largo del texto, es clave: caminar. Porque aquí hemos llegado a la culminación del caminar de Abraham. No es la primera vez que Dios prueba a Abraham. Ya lo había probado con la hambruna. Abraham no pasó la prueba porque se fue para Egipto. Ya lo había probado con Abimelech y Abraham medio pasó la prueba. Hoy Abraham se gradúa como el hombre de la fe, porque la fe así es. Vamos dando pasitos, fracasamos al principio, vamos haciendo mezclas al final, en medio, hasta que al final entendemos lo que significa caminar con Dios. Y llegaron al lugar que Dios le dijo, y edificó ahí Abraham el altar más doloroso que Abraham levantó a lo largo de su vida. Ya lo vamos a ver. Abraham es un levantador de altares, pero este altar hubiera querido que nunca se terminara de construir. Era el altar más costoso que sería para él. Arregló la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Véase cómo en el texto hay un movimiento de acciones donde 3 días pasan rapidito. Y en unas acciones agota 3 días, pero a partir de ahí los tiempos más cortos cronológicamente se van haciendo más largos en el relato. Es decir, es menos tiempo el que va a narrar el autor, pero ocupa más tiempo en el relato para narrar ese tiempo corto. Es como que el autor quiere llevar las cosas en cámara lenta. Así como en las películas se han fijado que para apocar una semana, la cámara pasa y pum, ya está de lunes a sábado, ¿verdad? Pues así hace el autor. Y ahora aquí, para dilatar un tiempo que es más corto, que pueden ser horas o minutos, la cámara lenta lo hace eso, lento. Y así hace el autor. Y en los momentos como este, más donde es cuestión de momentito, ¿verdad? Él va diciendo las cosas con tanta
despacio como para no llegar a ese momento culminante, degollar a su hijo, porque eso iba a ser Abraham, o sea, eso iba a ser sacrificio, cortar la yugular y que se vaya en sangre y luego quemarlo en el altar ya muerto. Y llamó a él el ángel de Yahvé de los cielos y dijo: Abraham, Abraham. Y dijo Abraham: he aquí. Otra vez. Fíjese bien cómo esta palabrita es clave. He aquí. Y dijo: no extiendas tu mano y no hagas a él nada, pues ahora sé que temor de Dios tiene y no retuviste o rehusaste a tu hijo, tu único, de mí. El temor de Dios. ¿Qué es temer a Dios? Porque se nos han metido muchas ideas, que es tenerle miedo, que es un apego religioso a las normas de una religión. No, no, no. Ya el texto nos lo dirá. Es obedecer. No rehusaste, no retuviste lo que amas. ¿Qué es temer a Dios? Es no negarle a Dios lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios me pida, lo que Dios me manda hacer, aunque para mí represente un momento difícil. Es que por eso nos cuesta, porque es difícil. Es que si obedecer a Dios fuera fácil, es que si obedecer a Dios fuera de lo más práctico, hermanitos, todos fuéramos gente de fe. Pero no es así. Es porque Dios nos pide en el momento que no tenemos, nos pide ir a lugares donde juramos nunca volver, nos pide acercarnos a darle a la persona que juré nunca dirigirle la palabra. Dios me pide servir en algo que dije que jamás lo haría. Es decir, Dios nos pide cosas que nos hacen entrar en crisis. Por eso la fe es entrar en crisis. Es una tensión. La fe es una tensión. Lo que no me provoca tensión se mueve en el plano religioso de mis posibilidades y mis deseos. Pero la fe no. La fe se mueve en el plano de las cosas que me ponen en crisis la vida, la existencia. Y alzó Abraham sus ojos y miró, y ojo, y he aquí, otra vez la misma palabrita, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó para holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre del lugar, el Yahvé proveerá. Por eso se dice hoy, en el monte de Yahvé será provisto. Y llamó el ángel de Yahvé a Abraham por segunda vez desde los cielos y dijo: por mí juro, declara Yahvé, que porque así hiciste la cosa esta y no retuviste tu hijo, tu único, que bendecir, bendeciré. Es una manera hebrea de hablar. La traducción que hace en la Biblia es: te bendeciré en gran manera, pero como el hebreo no tiene adverbios superlativos, decir en gran manera o te amo enormemente, lo que hacía el hebreo era repetir dos veces una palabra. Por eso dice el cantar de los cantares. Repetir dos veces una palabra: rey de reyes, señor de señores. Es la manera hebrea de decir algo grandísimo, algo superlativo. Bendecir,
bendeciré y multiplicaré. O sea, le está diciendo, te voy a poner al tope, al límite, a lo máximo. Tu descendencia como las estrellas del cielo y la arena sobre la orilla del mar, y poseerá tu descendencia la puerta de tus enemigos. Y serán benditas en tu descendencia todas las naciones de la tierra, porque así escuchaste mi voz. Esto, bendita en tu descendencia. ¿Por qué? Porque escuchaste mi voz. Si Abraham será mediador de las bendiciones a las naciones, tiene que ser limpio, tiene que ser limpiado, tiene que parecerse a Dios. Cualquier pretensión que tengamos de ser siervos y siervas de Dios que bendigan a otros, tiene que pasar por el crisol de ser limpios. Cualquier pretensión de llamamiento, cualquier convocatoria a servir, cualquier llamado de Dios a su vida, tiene que pasar por la experiencia de ser limpios. Y limpios, estamos hablando de las mentalidades, de las actitudes con las que asumimos la vida, que a veces nos vienen de la sociedad y no de Dios. Quien quiera ser de bendición, porque una cosa es ser bendecido, otra cosa es ser de bendición. Y hay quienes son bendecidos, es decir, se comportan de tal manera que adquieren una bendición, pero al no pasar al objetivo divino de llegar a ser de bendición, se quedan en la parte de ser bendecidos, pero con el tiempo se pierde la bendición, porque la bendición no es para quedarse como posesión suya. La posesión es para bendecir. Cuando Dios bendice, es porque todo esto que he dicho de Abraham, lo tuyo será para bendecir. Pero ese paso ya no lo queremos dar, porque ese paso implica que uno no rehúsa, se deshace de cosas que ya son mías. Y entonces, frente a Dios, yo le demuestro, si tengo el corazón desprendido y dispuesto, ojo, dispuesto a lo que Dios diga, o no lo tengo. Tengo la mentalidad de que esto es mío, es mi bendición y no la soltaré. O escucharé la voz para pasar a un nivel de bendecir a las naciones, de bendecir lo que Dios quiere llevar adelante. La bendición de Dios a nuestra vida tiene como destinatario último bendecir a los demás. Y el misterio está en que uno cree que al dar para ser de bendición me voy a quedar sin algo o sin nada. Y el misterio está que al estar en esa disposición y escuchar la voz de Dios y ofrecer, no solo no me quedo con nada, sino que viene todavía más bendición. Pero hay que pasar la prueba de cómo nos portamos ante ese momento. Y volvió Abraham a sus servidores
y se levantaron y marcharon juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Yo había separado esto porque no es una palabra unida en el hebreo, sino son dos palabras: Beer, que significa pozo, y Seba, aparte, que es juramento. Pero bien, veamos un cuadro que nos ayude a entender el desarrollo de la narración. Primero, el verbo le dijo, que es clave. De hecho, como ya veremos, creo que aparece 16 veces, ¿verdad? La primerita hoja. El verbo decir, este verbo, este verbo es el motor de todo el relato. El decir. Aquí arranca todo. Todo comienza cuando Dios habla. Y a lo largo le dijo, se va a repetir constantemente. Es la frase impulsora. Lo que hace impulsar nuestra vida es la palabra. Cuando Dios nos quiere llevar a una nueva etapa, lo que hace es hablarnos. Ya vamos a ver el paralelo entre Génesis 12 y Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra. Ahí empezó todo. Le dijo. Y aquí se va a coronar con le dijo, porque este relato es el último de Abraham. Después de este relato, Abraham solo aparece para morir. Ya no habrá ningún evento significativo en la vida de Abraham. Ya no habrá un acontecimiento que tenga que ver con él. Lo que viene tiene que ver con Isaac. Este relato es el último que se nos hablará de Abraham. Es como la coronación, como la prueba final, la prueba de graduación. ¿Pasás todo o no? Porque usted, como en los estudios lo ha visto, si no presenta la prueba final, no importa si haya pasado todas las pruebas de cada ciclo. Todo el esfuerzo, la tenacidad, que demostró el conocimiento y pasó todas las pruebas, ciclo tras ciclo, al final del proceso se puede quedar. ¿Cuántos que estudiaron no se han graduado porque no presentaron la prueba final? Esta es la prueba final para Abraham. Es la coronación de un camino, porque así es la fe. La fe es un camino. Por eso se repetirá la frase: y caminaron juntos, caminaron juntos, caminaron juntos. En el Nuevo Testamento, caminar sigue siendo la metáfora para hablar de nuestra experiencia de fe, porque en esto es de crecer con Dios. Y no todos crecen, aunque tengan años de estar en la iglesia. No todos crecen porque la palabra, que es el motor que nos empuja hacia nuevas etapas, esa palabra nos pone en crisis. Y como nos pone en crisis, algunos deciden no caminar, quedarse seguros donde están, estables, tranquilos, sin sobresaltos, sin tensiones. Sí, es más tranquilo, pero no tendrá nada de significativo a lo largo de su vida. Porque las cosas valiosas, grandes, como las que Dios le dice a Abraham, vienen cuando respondemos a los movimientos que me da la palabra. Y aquí hay un paralelo en el texto donde comienza diciendo: partió Abraham y se puso en marcha. Esto tiene su contraparte con Abraham volvió. Aquí se apertura el relato, aquí se cierra el relato. Un Abraham que madruga para ponerse en camino, y un Abraham que ya regresa probado, comprobado y aprobado, ¿verdad? Ojalá sea nuestro camino, ojalá. Digo ojalá porque
Al volver, este que volvió era otro, no es el que se fue. Pero cuando pasamos la prueba, siempre venimos con algo. Siempre que usted pasa una prueba, viene con algo que no tenía. Si usted se va a hacer un examen, hacer tracen la prueba para manejar, iba sin qué, sin licencia, y ahora regresa con licencia. Usted va a hacerse un examen de algo y va sin una nota, o sea, se va uno y regresa otro. Así es la vida de fe. Cuando entramos y nos ponemos en marcha por la palabra al tramo de una prueba, es un Víctor que va y es otro el que regresa, independiente del resultado de la prueba. Porque así como va y puede venir sin licencia, no es el mismo, porque el que se va y vacío, y voy, lo voy a sacar, y regresa uno achicopalado, derrotado. Uno que no tenía la mentalidad que iba, hoy regresa y no regresa igual. Pero si pasa la prueba, regresa otro y regresa con bendición. Abraham volvió, pero era otro ya. El Abraham graduado. El camino había terminado. Lo que comenzó en el 12:1, aquí se culmina. Se queda a vivir en Berseba y Abraham ya está tranquilo. Ya no habrá tensiones, ya no habrán más pruebas. Ya Abraham le demostró a Dios. Ya Dios dice: me has comprobado. La fe es tensionante, pero hay un momento al que se llega ya. Tranquilo, Abraham, ya no aguantas los sobresaltos. Ya tu corazón, tu chacalele ya no va a dar para otra prueba. Esta prueba fue el bombazo final. Pero Abraham la va a pasar. Y ojalá nosotros iniciemos estos caminos, que son muchos ciclos de pruebas, para ir creciendo en esa proximidad con Dios. Abraham levantó los ojos, vio el lugar, vio Erra. Quedaos aquí, iremos, adoraremos y volveremos. Y una frase semejante a esta, levantó los ojos, está del 13 al 14. Abraham alzó la vista y vio Ra un carnero. Tomó carnero, lo sacrificó y llamó. En ambos casos, alzar la vista es el elemento común a las dos acciones. Abraham vio el lugar. Para él, ver el lugar no es un simple ver, es ver el lugar donde su vida quedará marcada para siempre. No es lo mismo, o sea, este no es un acto ver así físicamente, no, es ver como cuando usted ve lugares que no quiere recordar, porque allí pasó algo que le dolió hasta el alma. Prefiere esquivarlo, ¿verdad? Como dice aquella canción, Camino de Guanajuato, ¿verdad? Cuando dice: no pases por Guanajuato, dice la canción. Vete cruzando veredas. ¿Por qué? Porque en Guanajuato el autor perdió a su hermano y no quiere ni asomarse a Guanajuato. El ver no es un ver meramente físico, es un ver de recuerdos. Como cuando usted dice, como cuando hay palabras, nombres, lugares, personas que le desarman la paz, ¿verdad? Le quitan la tranquilidad, porque son lugares, fechas que para usted le estremecieron y prefiere saltarlas, olvidarlas, no pasar por ahí, no recordarlas, que nadie le hable de eso. Este ver es así. No es ver el lugar simplemente, no, es ver donde todo va a terminar para él al degollar a su hijo allí. Ese ver es el ver de asumir una
llamada divina, cueste lo que cueste. Pero él lo ve y dice: iremos, adoraremos, volveremos. Uno se queda con la duda si Abraham, lo está diciendo para que los criados no intervengan en lo que Abraham va a hacer, o que Abraham está pensando de verdad que algo va a pasar y dice volveremos, ¿o qué? Pero Abraham lo que sí demuestra es que está determinado. A ese levantar los ojos para ver el lugar que será del dolor, le corresponde un levantar los ojos que para él será un porque ahora va a ver no donde va a matar a su hijo, sino el sustituto de su hijo, un carnero enredado por los cuernos en un zarzal. Toma el carnero y lo sacrifica. Luego hay un diálogo entre Isaac y Abraham, que es un diálogo muy sensible por parte de Isaac, y la única vez que habla. Y luego hay un diálogo entre el ángel de Yahvé y Abraham, donde Dios le dice que ha tomado en cuenta cómo superó esto, ¿verdad? En esta plática Abraham pudo quebrarse, porque ya no hay otros distractores, está solo mi hijo y yo. No hay manera de evadir la cosa. Y ahí la cosa se pone tensa, sensible. Y al ver el rostro de Isaac, cualquier padre pudo quebrarse y decir: no, hasta aquí no llego. Pero Abraham prosigue y Dios le dice: Abraham, sí me has demostrado. Me has demostrado que conmigo vas hasta las últimas. Me has demostrado que has entendido que tu hijo no es solo tu hijo, es mi promesa. Y que al sacrificarlo para mí, lo ponías bajo mi palabra, bajo mi poder. Y Dios cuida sus promesas. Finalmente, el momento dramático: construye el altar, dispuso la leña, puso a Isaac sobre el altar, alzó la mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y en el texto hay un pasaje que, aunque está dentro del texto, el contenido es un pasaje que se ha integrado a la narración, y es el juramento de Yahvé de bendecir y bendecir a las naciones de la tierra por haber oído mi voz. Oír la voz de Dios es lo que nos hace ser fuente de bendición. No es lo mismo ser filántropo, donde usted da, pero da y no le duele porque tiene de sobra. Pero ser de bendición es cuando usted da y lo que da le duele. Por eso cuando Jesús ve a la viuda echar un centavito, lo valora más que las guacaladas que echaba un rico. Porque aunque contablemente esta era una gran guacalada, sin embargo, esa guacalada no representaba ningún dolor, porque lo que retenía, ojo, lo que retenía es muchísimo más de la guacalada que daba en el costal. Ojo, lo que retenía es lo que Abraham hizo: no retuviste. Mientras que la viuda daba el centavo, pero era todo lo que tenía. Proporcionalmente, ella dio más porque era todo. Así que al darlo, se quedaba sin nada. Mientras que los que daban la guacalada, les quedaban
1000 guacaladas, así que no dolía. No representaba nada que sintiera que lo ponía en jaque. Aquí Abraham, Dios le dice: no retuviste, no lo retuviste, me lo diste. Y era todo lo que tenías, porque Isaac era todo para Abraham. Entonces, para Dios eso le llegó al alma, ¿va? Y le dice a Abraham: hoy vas a ver lo que un Dios complacido es capaz de hacer. Bien, veamos algunos detalles del pasaje, porque me interesa ver esto. Abraham, como intermediario de las naciones, debe ser depurado de manera que la codicia y el deseo de control no constituyan un obstáculo para la bendición prometida. Y claro, la bendición prometida no es solo Isaac, no. La bendición prometida, es decir, la visión de Dios de la bendición es bendecir a las naciones. Isaac es solo un medio, es solo una grada, pero de repente la grada se vuelve el todo, la parte se vuelve el todo. Y Abraham debe mostrarle a Dios que él entiende que Isaac es solo una grada, dada por Dios, pero es una grada, que él está dispuesto a ir hasta el final, bendecir a las familias de la tierra. Grandes llamados requieren grandes procesos. Quien ostente que ha sido llamado por Dios, o quien declare que tiene un llamado por Dios, debe aprender a someterse a los procesos de purificación. Porque no podremos ser de bendición si no renunciamos, si no depuramos mentalidades, costumbres, pensamientos que no vienen del llamado de Dios. Abraham, al igual que Israel, tiene que depurarse. Porque Abraham ha salido de Ur de los Caldeos, ha salido de la casa de su padre. Pero la casa de su padre va dentro de él. En el camino, él tiene que irse depurando hasta entender que así como él salió de la casa de su padre, Isaac tiene que salir de la casa de su padre para convertirse en verdadero sujeto de promesa, para convertirse él. Soltar es una de las cosas más difíciles de la vida. Soltar, desatar, desamarrar. Cuando Abraham desata a Isaac, es porque lo tenía atado. Atado a él, atado a su amor, atado a sus decisiones, atado. Y esa mentalidad de atarlo todo para sentirnos seguros no nos hace bien. Cuando Abraham desata a Isaac, el verdadero desatado será él. Él queda libre. ¿Libre de qué? De saber que su hijo Isaac hoy entra al ámbito de la promesa de Dios, y es Dios quien lo va a dirigir, es Dios quien lo va a llevar. Abraham ya descansa y entiende que lo que usted cree que es promesa no tiene por qué angustiarse, porque si es promesa, Dios se encarga de sus promesas. Pero nosotros decimos: ay, esta es mi promesa, pero andamos abatidos, andamos desesperados, la andamos cuidando como que fuera suya. Si es su promesa, ¿quién vela por sus promesas? ¿Quién vela? Dios. Usted desate, suelte, deje que Dios sea Dios. Usted
sea siervo como Abraham y deje que Dios se encargue de sus promesas. Recibir un don implica siempre una forma de prueba, siempre. Para todos los que han recibido, sepan que es una forma de prueba divina. No crea que recibe porque es bien bonito, porque es guapo, porque es buena gente. No, recibe porque está siendo probado. Por eso el Deuteronomio dirá, y los probaste para ver qué había. El don manifestará en quien lo recibe algo de su verdad, algo de lo que es. Lo que recibimos, ahí vamos a mostrar realmente lo que hay dentro de nosotros. Porque eso no se muestra por sí mismo, sino que las cosas que recibimos son como un espejo. Y entonces ahí sale a la luz quién realmente soy. Si las cosas me cambian, no es que me cambien, así era, solo que no tenía cómo mostrarlo. ¿Ya? Los triunfos, los logros, las posesiones, los lugares que alcanzamos, amistades que tenemos, todo lo que recibimos en la vida es como para verme reflejado realmente quién soy. Mientras no tenemos nada, no tenemos espejo para revelarnos. Y entonces andamos ahí calladitos, humilditos, chiquititos, pero de repente recibimos algo y y dice, ese lo cambió el pisto. No lo cambió, así era. Pero las cosas sacan a flote aún cosas que ni yo creía que tenía. Porque si hay alguien, la persona más fácil que usted puede engañar es usted mismo. La más fácil. En efecto, en esto consiste una prueba. Un mecanismo destinado a hacer aparecer algo que se ignora. Ahí está. Pero no sabemos. Y la prueba lo revela. ¿Verá Abraham en el don un objeto del cual apropiarse? ¿O por el contrario lo entenderá como signo de la bondad del donante, de su deseo de entablar una alianza? ¿Cómo vemos lo que hemos recibido? ¿Como nuestra posesión o como un nexo para entrar en alianza con Dios en un camino de palabra, de respuestas, de preguntas, de peticiones, de entrega, de orden, de obediencia? El dilema es complejo. ¿Qué padre puede hacer víctima a su hijo? Isaac es la promesa cumplida. Bueno, una tercera parte, no todo. Porque aquí empieza el desenlace. Le prometió descendencia, aquí está. Pero tiene que demostrarle que no es lo que más ama. Le va a proveer tierra, que era la segunda parte, y es lo que viene a continuación en el capítulo 23. Por primera vez Abraham tendrá un pedazo de tierra en la tierra prometida. Hasta hoy no tiene tierra. Es un extranjero, es un itinerante, es un errante. Por primera vez va a comprar un pedazo de tierra y es la cueva de Macpela, donde va a enterrar a su esposa Sara y donde posteriormente lo van a enterrar a él. Una tumba es lo primero, pero ya tiene un pedazo de tierra. Hasta aquí no ha tenido tierra. Y lo último es que va a ser de bendición a las familias. El germen de la descendencia innumerable y el futuro de la alianza. En suma, Isaac es el futuro del proyecto final de Dios. Veamos rápidamente unos personajes en el texto. Bueno, el Dios que pone a prueba, el Dios que indica el lugar del sacrificio, vuelve a aparecer en la figura del ángel de Yahvé, quien aparece en el desenlace. Primero, reconociendo la obediencia de Abraham y segundo, jurándole una mega bendición. Abraham
e Isaac son dos personajes. Isaac aparecerá en el texto 5 veces con nombre propio, aparecerá 10 veces como hijo y aparecerá 2 veces como muchacho. O sea, en este relato Isaac aparece 17 veces indicado. Indudablemente quiere, a través de la repetición de Isaac, decir cuán importante es para Abraham el muchacho. Los criados están al comienzo, están en medio, aquí en medio, y están en el desenlace. Con los criados, Abraham inicia el camino. En medio del relato les dice quédense aquí, y al final los vuelve a tomar y salen de regreso. No me detengo en la participación de los criados por el tiempo, pero son testigos silenciosos de algo que no se puede explicar. No entienden a fondo qué ha sucedido. Algunas acciones que hay, bueno, poner a prueba, ya hablé de esto, comprobar la obediencia de sus fieles es semejante al libro de Job. Una orden de sacrificar, revocar la orden y sacrificar el carnero. Es decir, la crisis, el momento de la crisis donde no aguantamos, el momento de la crisis donde nos venimos abajo porque no entendemos qué está pasando. La orden de Dios conspira contra toda la lógica que Abraham puede tener, conspira con el proceso que Abraham ha tenido de 35 años. Esto conspira contra todo. La orden de Dios hace entrar todo en crisis, pero Abraham no se detiene. Luego se revoca la orden y resulta la salida satisfactoria. Esto, hermanos, es el principio, así lo dice la Biblia. 1 Corintios 10, Dios no te hará pasar una prueba sin no tener la salida, pero eso tienes que entenderlo en el camino de la fe. En el momento de la prueba no ve salida, pero usted decide creer en el proceso divino de saber que hay salida, o de creer que no hay salida y se encarga de buscar su salida, y por andar buscando esa salida deja de hacer lo que Dios quiere y no pasa la prueba y tampoco va a hallar la salida. Hay una serie de acciones movidas por la palabra. Aquí está la presencia del verbo amar. Amar en hebreo, que significa decir, aparece 16 veces. Es el verbo que pone todo en acción, lo que Dios dice, significando que es la palabra lo que nos pone en movimiento. Ese caminar, que será un verbo reiterativo, nace, se mantiene y se corona escuchando lo que Dios dice. ¿A quién escucha? Eso es importante, hermanito, porque Abraham en el camino va a escuchar una voz sensible, la de Isaac. Una voz que puede replantearle, una voz que puede llenarle de ternura el corazón, una voz que puede hacerle retroceder. Pero él se encierra en la voz que oyó desde el cielo, desde el cielo. Si la voz que oímos desde el cielo no es la que determina mis decisiones, hermanitos, las voces sensibles de la tierra nos van a mover. Nos van a mover. Desde el cielo al principio habla Dios a Abraham. Desde el cielo habla cuando Abraham va a matar a Isaac. Y desde el cielo habla cuando le va a dar la palabra de mega bendición. Pero en el camino hay una voz bien difícil. Y es la voz de un hijo. No hay voz más sensible en la vida de un padre o una madre que la voz del hijo. La voz de los que amamos, la voz de los que valoramos. Y a veces esas voces nos
nos remueven la vida. Pero si usted se mantiene oyendo la voz de Dios, va a terminar el proceso. Dale, voy a pasar esto. Dale. A Abraham lo activa y lo detiene la palabra. Esto es importante. Abraham no se mueve si Dios no le habla. Y Abraham no se detiene si Dios no lo para. Ve y haz esto, pues eso va a ser. Pase lo que pase. Pero loco, estás poniendo en riesgo todo. Sí, eso dice Dios, ¿y cómo voy a hacer yo? Por lo que has luchado. Sí, pero eso dice Dios, ¿cómo voy a hacer? De repente Dios lo para, él se detiene. Abraham ha aprendido ya a no caminar por su entorno ni por su parecer, sino por la palabra. En momentos cometió errores. Cuando vio el hambre, agarró para Egipto a meterse en un problema, fue. Escuchó la voz de Sara, a meterse en otro problema, fue. Cuando él se decía para sí mismo a meterse en otro problema, fue. Aquí ya no. Aquí Abraham ya. Por eso ustedes ven que ni siquiera tenemos acceso a saber qué pensaba Abraham. Abraham es como un autómata. No sabemos qué está pensando Abraham. ¿Por qué? Porque solo tiene una cosa en mente. Dios dijo, punto, no hay nada que discutir. Dios me lo pidió, no hay nada que hablar. No expresa dolor al principio ni alegría al final. Veamos algunas cosas aquí rapidito, detalles. Hay etapas, ¿verdad? Se los explicaba anteriormente. Vete al país 3 días, esos primeros 3 días. Uno lee 3 días, pero ¿y qué pensaba Abraham en 3 días? ¿Qué pensaban los siervos? ¿Qué pensaba Isaac? A Isaac algo se le vino el coco, ¿va? Porque era inteligente el muchacho. Mira papá, ¿qué onda de aquí? Aquí veo todo. Veo leña, fuego, cuchillo, pero ¿y el que le vamos a dar matacán? Ya sentía quizás, va. Luego, la otra etapa es cuando llegan al lugar. Y la mayor parte del relato va a ser aquí. Esto en 3 versículos lo evacúan. Esto lo quiero omitir porque ya lo expliqué. Dale. Hay aquí algo bien interesante. La leña que pone Abraham sobre Isaac y luego pone a Isaac sobre la leña. Eso es un juego de palabras que le van dando al texto un sentido, ¿verdad? Isaac no sabe que los papeles van a cambiar, que ahorita la leña va sobre él, pero después va a estar él sobre la leña. No sabe, son esas cosas inexplicables que a veces hacemos y no sabemos el desenlace. Pero Isaac lleva la leña, ¿verdad? No por eso la deja de llevar. ¿Vale? Hay un paralelismo perfecto entre los versículos 1 y 2 y el 11 y el 12 respecto a la llamada de Dios y la respuesta del patriarca. Dios lo llama, él se encamina al lugar. Dios lo llama y él toma el carnero y lo sacrifica. O sea, él está en total disposición a lo que Dios diga. Dale. Hay que saber que hay aquí algunas líneas. La promesa nunca está exenta de amenaza. Lo primero que usted va a experimentar cuando Dios le da una promesa son riesgos y amenazas que ponen en riesgo la promesa, y es de lo más difícil de entender. Ay, Dios me lo prometió y hoy se me va. Tranquilo, así es esto. Así es esto. Ante la promesa hay muerte. Abraham está a punto de morir en el caso de Abimelech. Esterilidad, Sara, problemas familiares, Ismael,
Dale. En el capítulo 22 se llega al clímax de la amenaza de la promesa. La amenaza está a punto, la promesa está a punto de morir. Y el origen es Dios mismo. Sin embargo, se supera el escollo. Sara ya puede morir en paz. E Isaac puede casarse, tener hijos y seguir su camino. Abraham también. Aquí llega, se morirá al siguiente capítulo. Abraham, el hombre de la prueba. El hombre de fe siempre estará bajo la prueba. Desde que Dios lo llamó, vete a la tierra que yo te mostraré, hasta su coronación, vete al país de Moria. Cuando inicia, cuando corona. La convocatoria divina siempre implica desarraigos y rupturas. La primera vez, dejar la tierra. La segunda vez, dejar a su hijo. ¿Verdad? Es que es de lo más difícil que hay. Porque nosotros estamos tranquilos, en paz, cuando sentimos que tenemos todo controlado y amarrado. Por eso el ser humano siempre quiere controlar, amarrar, dominar al otro, porque es la manera en que se siente bien, la manera en que se siente completo, la manera en que se siente en paz, en la medida que tiene todo controlado, amarrado y sujeto. Por eso Dios es el Dios que siempre te está diciendo: suéltalo, déjamelo a mí, deja, yo me encargo, deja que yo sea Dios. Vos haces lo que vos tenés que hacer, déjamelo a mí. Pero ¿qué nos cuesta? Nos cuesta. Dios prueba, pero también provee. Siempre, iglesia, tenga claro ese principio. Dios prueba, pero siempre con la prueba prepara la salida. 1 Corintios 10:13. Pásame esto, quiero omitir. De todos los altares que Abraham ha hecho, desde el comienzo, desde su vida, Abraham es un constructor de altares para Dios. El 12:7 en Siquén, el 12:8 en Betel, el 13:18 en Mamre, el 15 la alianza, el 21 en Berseba. Pero este va a ser el más doloroso. Cada piedra que ponía era un mundo. Este era el altar, el altar más complicado, el altar que más duele. Yahvé prepara a Abraham para exprimirle hasta la última gota de confianza y fidelidad. En el capítulo 21, Ismael desaparece de la vida de Abraham. Ahí como que quemó la nave. Ya no tengo más hijos, solo me quedo con este. Y resulta que eso pasa en el 21. Y ahora en el 22, con el que se quedó, va a tronar. Por eso hay una serie de coincidencias verbales entre el relato de Agar yéndose al desierto con Ismael y el relato de Abraham yendo con los criados al monte Moria. En ambos casos, Abraham madruga. En ambos casos llevan cosas para el viaje: pan y agua, que para un desierto era segura muerte. Leña y burro, pues también era para la muerte. Las dos cosas. Pone las cosas sobre el hombro de Agar, puso la leña sobre el hombro de Isaac. En 21:26, Agar no quiere ver morir al niño. De hecho, el niño va a morir. En 22:2, Abraham debe matar al niño. En el 21 interviene Dios y se acerca y le habla a Agar. Y también Dios interviene diciéndole a Abraham que retenga su mano. Agar abre los ojos y ve un pozo. Abraham alza la vista y ve un carnero. Ven que ambos relatos están entrelazados, están como en paralelo. Es como un cuadro comparativo de ambos, con la diferencia es que en el primero Abraham, papá, está bien, pero en este queda ya todo lo que le quedaba, porque Isaac ya se había ido. Quiero cerrar con la palabra que encontramos repetida
constantemente en el texto. En hebreo, giné. Bueno, aparece realmente 5 veces, pero aparece en 4 versículos. Tiene una función que estructura todo el relato. Al principio, al centro y al final. Al principio, cuando el Señor le dice a Abraham, y Abraham dice, he aquí. Abraham siempre está disponible para Dios. Abraham ya no discute con Dios, porque lo hemos visto discutiendo. O sea, un día le dice, mira, yo ya estoy viejito, mi mujer también, acéptame a Ismael como promesa. Yo no quiero que este criado se quede con todo. Aceptame a Ismael. No, dice, no, dice. No es Ismael. O sea, Abraham, ustedes van a ver que siempre está como presentándole a Dios alternativas. Aquí solo le dice, he aquí. Abraham está disponible. El Nuevo Testamento va a usar una palabra para hablar de esa disponibilidad que es solícito. La gente que está dispuesta. Una palabra que en la operatividad del servicio se pierde. Estar disponible, estar solícito. Sí, aquí estoy, dígame. Cuando llame el líder, cuando llame el pastor, sí, dígame. Aquí estoy listo. Sin excusas ni justificaciones. Aquí estoy, dígame. ¿En qué puedo servir? La disposición. Abraham está disponible ante Dios. En el 1 y en el 11, cuando le vuelve a hablar, Abraham. He aquí le dice a Abraham, no toques al muchacho. Pero también está en el centro del relato la palabra. No solo Abraham es el que está disponible, lo que Abraham tiene. Abraham pone todo lo que tiene. Su hijo está a disposición. Está a disposición su fuego, su leña, su cuchillo, su burro, sus criados, todo. La disposición a Abraham está solícito, está totalmente a lo que Dios le diga. Sí, Señor. Sí, Señor. No hay convenio, no hay arreglo, no hay excusas. Pero al final, para un hombre cuya disponibilidad, la disponibilidad de sí mismo, la disponibilidad de su hijo, de su burro, de su siervo, de su cuchillo, de su fuego y de la leña, Dios también está disponible para él en el momento que más lo va a necesitar. Y cuando toda la disponibilidad de Abraham parece perder todo lo que tiene, aparece Dios disponible para él. Al principio no hay disponibilidad de cordero porque Isaac no sabe que él es el cordero. Pero al final el cordero está disponible. La disponibilidad es la acción que estructura el relato y es la actitud que Dios reconoce con agrado y le mueve a un juramento. Dejémoslo ahí. Nosotros queremos que Dios esté disponible para nosotros. ¿Y usted lo está para Dios? ¿Usted quiere que cuando vaya en el bus y algo pase, ¡ay, Dios, ayúdame! Que Dios esté ahí. Cuando le pasa un problema, cuando le ocurre algo, cuando tiene una necesidad, en cualquier circunstancia de su vida, usted quiere de repente decirle, Dios, ayúdame. Y que Dios le diga, he aquí. Pero ¿lo está usted para Dios? Cuando Dios dice, necesito, quiero esto, hace esto. No conoció Abraham la disponibilidad de Dios en darle carnero
sin antes haberle demostrado a Dios su plena disponibilidad. Nuestra solicitud. ¿Estamos disponibles para Dios? Con toda confianza podemos decir: Dios, ayúdame. Si yo le digo a Dios siempre, aquí estoy, Dios va a decir, aquí estoy. Pónganse de pie, hermanitos. Una alianza es un acuerdo entre Dios. Caminar con Dios es caminar en alianza. No es simplemente ir a una iglesia, eso lo puede hacer cualquiera. La vida de iglesia es entrar en alianza con Dios. Es caminar con Dios, es crecer con Dios en nuestra amistad, en nuestra compañía, en nuestra obediencia, en nuestro servicio, en nuestra fe. Pero esa alianza pasa por experiencias que Dios pone en la vida y nuestra respuesta a Dios en esas experiencias. Señor, tú nos has llamado para caminar juntos. Pero pueden caminar dos juntos si no se ponen de acuerdo, dice tu palabra. Pueden caminar dos juntos si no hay correspondencia, si no hay alianza. La religión nos ha enseñado y nos ha hecho creer que esto de caminar contigo depende únicamente de lo que tú haces. Pero tu palabra nos enseña que una alianza depende de dos: de lo que tú haces y de lo que nosotros hacemos. Es que tú seas nuestro Dios y que nosotros seamos tu pueblo. Es caminar juntos. Es que tú camines con nosotros y nosotros caminemos contigo. Es que tú seas solícito con nosotros y nosotros solícitos contigo. En que descansemos plena y totalmente en ti. Que confiemos que vivimos bajo promesa y que nada anulará la promesa, porque la promesa descansa en ti y no en nosotros. Nosotros solo tenemos que hacer lo que tú quieres. Padre, Abraham llegó al final y se graduó con honores. Por eso Pablo le llama nuestro padre en la fe. Llegó a ser padre. Llegó a ser de bendición a las familias de la tierra. No estamos aquí por un esfuerzo egoísta de acumular recursos de bendición. Estamos aquí para ser bendecidos, pero con la perspectiva de bendecir, de tomar y recibir, pero soltar y dar. Ayúdanos a ser como tú, que no escatimaste ni a tu propio hijo, como lo hizo Abraham. Somos tentados a retener, a amarrar, a sujetar, a rehusarnos. Ayúdanos a ser para.
nada de lo que a ti te demos nos hará perdedores. Ayúdanos a caminar juntos de verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanitos.